Yo el tema de hoy lo titulé La santidad no es una opción. Cuando nosotros venimos y abrimos la Biblia y la empezamos a leer, nos damos cuenta que empieza hablando de un lugar santo, que es el jardín del Edén. Cuando nosotros llegamos al final de la Biblia, encontramos que habla de la ciudad santa. La Biblia abre en un lugar santo y cierra en un lugar santo. La santidad para los hijos de Dios no es una alternativa. Y les voy a decir por qué. Cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, o lo destruye o se aleja de él. Vamos a buscar 1 Samuel 2, 12, 36. Primera de Samuel 2, 12, 36. 2, 36. El 12, 36. ¿La tienen? Sí, amén. Sí, alguien que me la lea ahí. yo. Ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Eli enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Eli. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarlo. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban a las ofrendas del Señor con desprecio. ¿Hasta dónde? 36. Okay. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo, que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarle la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje al Señor. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, yo me rebelé a tus antepasados. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva como sacerdotes. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los que sobrevivan llevarán una vida de tristeza y dolor, y sus hijos morirán de muerte violenta.
y para comprobar que lo que dice se hará realidad, haré que tus 2 hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Sí, lo deja ahí. Sí. Es largo. Ahí estamos viendo, los hijos de Eli eran personas muy malas, eran personas pecadoras, ¿verdad? Y Dios se viene y los destruye, ¿verdad? Eran unos limpiazos, ¿verdad? ellos llevaban una vida muy... Entonces Dios, como no soporta el pecado, Dios viene y los destruye. Vamos a Levítico 10. Ahí búsquenme un tirito. Levítico 10, 1. Ujú. Ujú. Ahí en Levítico 10 vamos a ver que Dios destruye también los hijos de Aarón, ¿verdad? Porque ellos también pecaban mucho, digamos. Entonces, alguien que me lo lea ahí. ¿Se lo leo? Lean. Sí. ¿Hasta cuál? Todo. 10 creo que, bueno, 10:1. 10:1. Ok, el solo el 10.1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y saltó fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahí vemos nuevamente como Dios viene y los destruye. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, sí, Dios destruía a la gente, ¿verdad? Pero era el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento ya es otra historia, que es lo que nosotros los cristianos tenemos como Muletilla. por muletilla. Ah, pero eso pasaba antes, eso no es ahora. Pero ahora, léame, Hechos 5. Eso, mientras lo buscamos, muchos cristianos ven al Señor como un cajero automático, ¿verdad? Cada vez que peco, hoy perdón, y sigo, y vuelvo a pecar y sigo, ¿verdad? Como un cajero automático del perdón, le digo yo. El cajero automático del perdón. Ya está ¿sí? todo sacado. Y a veces de verdad uno dice, pero es que eso pasaba en el Antiguo Testamento y ya ahora vino Jesucristo y cambió la historia, ¿verdad? Se me trabó Hay alguien que me lea Hechos 5. 1. Sí, Uy, Ananías y Zafira. ¿Lo tienen ahí? Vean. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? Salud. ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti.
Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Si quieres lo deja ahí, David. Hasta el 10. Chiquillos, vea, a nosotros los pecados se nos hacen muy livianos. Y nosotros a veces pensamos que una mentirilla blanca. Pero estamos viendo aquí que estos dos mintieron. Y Dios no soportó la mentira. Y Dios se alejó. Igual que de los otros. O sea, Dios los mató. Los mató. Y este otro, el último que David leyó, es en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Por aquello que les decíamos antes, que uno diga, eso era antes, ahora no. O sea, sí pasa. O sea, Dios no soporta el pecado y Dios se aleja de nosotros. O se aleja o Dios nos quita la vida, ¿verdad? Entramos en juicio. Ujú. Yo. Dígame. Yo creo que algo importante y es que a Dios no se le da nada. O sea, nosotros como seres humanos nos pueden pasar por alto muchas cosas. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe qué guardamos en Él, si cosas buenas o cosas malas. Ujú. Entonces, digamos, podremos engañar a los demás, pero amar a Dios, amar Así a es. Él. Así es. A mí una cosa que yo quiero decir, que me gustó antes una frase que sonó por ahí. Esa es la frase fuego extraño. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es fuego extraño? Ahora, lo incorrecto. Ajá. ¿Qué más es fuego extraño? Pecado. Pecado simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque esos sacerdotes estaban haciendo las cosas en su manera humana. Y para nosotros ese fuego extraño de hoy en día es, no digo tiene que ser, es todo aquello que nosotros, como Ananías y Zafira, pretendemos mentir al Espíritu Santo y pensar que porque yo oro y porque yo ayuno, tal vez, entonces sencillamente yo no estoy ofreciendo algo extraño. Pero resulta que sucede que hoy vine y le pedí perdón. Si es que me metí a la presencia de Dios a pedirle perdón por mi pecado del día, por mis pecados del día. Hoy pedí perdón por un chisme que dije, o escuché y no dije nada. Pero resulta que mañana vuelvo y me arrodillo y tengo que volver a pedir perdón por el mismo pecado. ¿Será eso arrepentimiento o será remordimiento? Y resulta que sucede que yo voy delante de la presencia del Señor a ofrecer el fuego extraño. Es un fuego extraño. Es algo que no gusta la presencia del Señor. Muchas veces nos ponemos a orar, sentimos que no pasa el cielo brazo, pero no lo estamos diciéndole al Señor. Si me lo va a meter en la prédica, me corta. No, porque es que yo voy a decir algo que no sé si mañana lo va a decir ahora. Es que somos una sola carne, entonces se meten. Pues no se va a decir. La santidad, o sea, es que Dios no me escucha, es que Dios no me concede, es que Dios no me habla. Dios no va a estar metido en medio de un chiquero Así es. donde hay pecado, De idolatría. donde hay cualquier cosa. Póngale el nombre que usted quiera. Si se opone a esto que está aquí escrito, es pecado. Es pecado. Ahora, esta nueva tendencia humana que hay, que nos habla de que tenemos que respetar las cosas que los demás piensan y sienten, que no tenemos que decirle nada a un homosexual. No, un momento, la homosexualidad es abominación delante del Señor. Pero nosotros ponemos los televisores en nuestra casa y hay novelas y hay programas y en todo lugar la homosexualidad se exhibe públicamente y se hace ver como algo normal. ¿Y qué pasó con lo que Dios piensa? ¿Qué pasó con lo que Dios mandó? Con el mandamiento. Es pecado. Es un fuego extraño delante del Señor y nosotros en nuestro corazón lo estamos aceptando. La mentira, el chisme. ¿Qué es un chisme? Algo malo que se está diciendo de una persona que no está presente y por lo tanto no se puede defender.
Ah, pero es que yo no participé, yo no hablé, pero lo escuché. Y lo disfrutó. ¿No? Ah, luego, sabe rico, no es que a la carne le sabe rico eso, claro que sí. Nosotros los hombres, casados, aún más, y solteros, también. Pasa una muchacha con una minifalda por aquí en la calle, y como no llevo a mi esposa al lado, ahí pequé. Eso se llama adulterio. Y la palabra del Señor dice por ahí un mandamiento que usted no tiene que desear la mujer ajena. Si usted es soltero, ahí también le va. Eso fue extraño delante de Dios. Resulta que venimos y decimos, bueno, ya me ora, Señor. Padre, perdóname porque no oré hoy. Porque no oré por los alimentos. Así como los chiquillos. Yo me acuerdo cuando yo me confesé la primera vez que yo era católico. Yo tuve que inventar pecados porque yo no tenía, cuando yo estaba carajillo en la primera confesión. Y yo confesaba las malas palabras, que peleaba con mis hermanos y que no les hacía caso a mamá y a papá. ¿Verdad? Sí. Es nuestra confesión de todos los días eso. Pues es algo extraño también. Pero nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y decimos que qué hombres más malos, porque ofrecieron fuego extraño. ¿Qué es lo que usted y yo estamos ofreciéndole todos los días a Dios? Ya para dejar mal y seguir predicando, les voy a dar un tip. Si usted va delante de la presencia de Dios y usted no se le mueve nada, usted no siente nada, y no es que a Dios haya que buscarlo por sentimiento, pero Dios es tan lindo que nos permite a nosotros sentir la presencia del Espíritu Santo. Y si usted se sigue arrepintiendo de los mismos pecados todos los días, no hay arrepentimiento, lo que hay es remordimiento, primero que nada. Hay algo automático. Si usted ora con fe, creyendo que va a ser escuchado, va a ser escuchado. Y definitivamente algo tiene que suceder. Punto. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Así es. Yo prometí que iba a hablar lo menos que nunca, pero es que Randall tocó un tema, hermanos y hermanas, que es muy, muy interesante, que es el dejar pasar, el ver algo y quedarse callado, lo que llama el mundo actual hoy como la tolerancia, ¿verdad? Y nos han atormentado y nos han atibogado de tolerancia, tenemos que tolerarlo todo. Sin embargo, les recuerdo una palabra, ahorita no recuerdo exactamente cuál es, pero voy a parafrasearla, que nos dice que si nosotros vemos a un hermano o a un conocido hacer algo malo, él morirá por su pecado y nosotros en nuestras manos también correrá su sangre en nuestras manos por habernos quedado callados. Ezequiel, exactamente. Entonces, ojo, es un mandamiento del Señor también. Si nosotros vemos a alguien pecar y nos quedamos callados, la sangre, porque ese hombre va a ser condenado por ese pecado. Mi hermano, mi familiar que es homosexual, si yo no lo exhorto a que él cambie con amor, ¿verdad? No es que tengo que hacerle, como dicen, decir en el mundo una cruz, no, con amor, enseñarle qué es lo que dice la palabra, enseñarle quién es el Señor, porque el Señor abomina todo lo que sale dentro de la configuración original que él hizo, porque todo está dentro de su plan, es enseñárselo a esa persona. Si yo lo hago y esa persona no hace caso, dice la palabra, él morirá por su pecado y usted limpiará sus manos, es decir, no habrá ningún problema. Pero si usted se queda callado, usted tendrá el mismo castigo que la persona que cometió el pecado por quedarse callado. Carlos, es que la misma Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Nosotros hemos aprendido a ver el pecado como tan liviano que uno se imagina, bueno, el pecado es fornicación, robar, matar, pero no. O sea, nosotros saber que debemos orar y no oramos, nos cuenta como pecado. Que debemos ayudar a la persona que está mal y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Entonces, no es solamente como los pecados que uno dice, uy, sí, es que ese sí es mal, uy, vea, mató, violó, ¿verdad? No, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no lo hace, también le es cuenta pecado. como pecado. Estábamos viendo ahí que Dios destruyó a esa gente, ¿verdad? Él los destruyó porque Él no soportó el pecado que ellos tenían. Otras veces el Señor se aleja.
Vamos a ir a Génesis 3:23. Unas veces Él destruye y otras veces Él se aleja. Miren ahí que me lea Génesis 3:23. Ahí está separadito, y ahí están los papeles largos. ¿Me leo? Sí. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Acuérdense ustedes que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Adán y Eva pecaron, Adán y Eva desobedecieron. Entonces dice que Jesús los expulsó del Edén. Y ahí al final dice, léame un poquito más, Elías, ahí porfa. 24. 24. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Terminó. Bueno, estamos viendo ahí que Dios se alejó. O sea, Dios no soportó el pecado y Dios los expulsó para no estar donde ellos estaban, ¿verdad? Dice que Dios los sacó del huerto porque no soportaba el pecado que había en ellos. Entonces a veces uno dice, hoy pequé y uno tiene el pensamiento de que Dios está conmigo. Chiquillos, yo siempre he pensado que Dios está conmigo. Yo no sé ustedes, pero yo siempre he pensado que Dios está conmigo. Y empiezo a leer esto y me doy cuenta que estoy sola. O sea, a veces yo digo, no, Dios está conmigo porque mira, no me falta el trabajo, estoy bien en la casa. Pero me doy cuenta que la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Entonces yo digo, mira, no es porque que Dios me tiene bien porque yo soy tan buena, sino que vengo y me doy cuenta, chiquillos, que Dios hace llover sobre justos e injustos. Que lo mismo le da comida al ladrón como al cristiano. Entonces, viera que yo me sentí como mal porque yo decía, yo siempre he pensado que Dios está conmigo, que Dios me acompaña. Pero me doy cuenta que si yo miento, Dios se va a alejar. Que si yo robo, Dios se va a alejar. Que si yo no oro, Dios no va a estar conmigo. Así de fácil. Y yo he vivido engañada todos estos años. Porque nadie me había explicado esto de esta manera. Y No usted sabe son ustedes, son responsables. usted sabe una cosa. Y si nos vamos más ahí, puramente lo que Mario dice que es tremendo, porque es que si usted y yo pecamos, no le pertenecemos a Dios, que es lo que Mario está diciendo. Simplemente somos hijos de Satanás. Si usted y yo hacemos el pecado y tenemos pecado en nuestra vida, la palabra de Dios establece que se tienen que ir ¿con quién? ¿Con su padre? El diablo. El diablo. O ¿Y sea, qué? si usted tiene pecado en su vida, usted tiene un padre y no es Dios. Recuerde que Cristo, eso lo va a decir usted, no. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Sí, ya, eso sí. Ok. Pero eso que está diciendo Randall, ¿quién lo dijo en la palabra? ¿Quién lo dijo en la palabra? ¿de qué de todo dijo? Que si son hijos del pecado, son hijos de Satanás. Jesús. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo y lo aclaró y lo reaclaró O sea, a los no- fariseos, no- a los religiosos de la época. Se los dijo, ustedes son hijos de su padre Satanás, Aquí no que estamos miente comiendo desde el lechita, principio. esto es carnita. pura, Exactamente. ¿verdad? Chiquillos, ¿a qué es lo que yo me refiero cuando yo le contradigo a Randall que el diablo no creó el pecado? Dice, estaba leyendo, lástima que no apunté esa parte porque me pareció que no era importante y ahora me arrepiento, ¿verdad? Porque le hubiera dado matarile. La doctora anota todo lo que se encuentre. Leí, ¿verdad? Ahí, que dice que Dios creó absolutamente todo. Entonces, Dios viene y nos da a nosotros sentidos. Nos da el gusto por comer. Nos da el gusto por tocar, ¿verdad? Por usted llegar y comerse un pedazo de carne y usted sentir en la boca. Qué asco. Pero el diablo viene y se vale de lo que Dios hizo para boicotear el asunto. Él lo boicotea. Él no lo creó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios nos creó a nosotros con un sentimiento, digamos, como con pareja, digamos, Dios nos dio sentidos a nosotros para tener relaciones, pero el diablo viene y lo distorsiona.
Pero Dios creó eso para que yo pudiera disfrutar con mi pareja, con el marido. Y el diablo viene y lo distorsiona. Entonces, el diablo ya viene y le mete a uno que no, que qué mal, que como el de allá. O sea, el diablo lo distorsiona, el diablo no lo creó. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Bueno, ok. Yo creo que es que yo estoy entendiendo lo mismo. Sí, sí, Aquí es lo mismo. Fernando es lo lo que mismo. dijo fue que el diablo creó el No, pecado. Satanás es un usurpador. Y es un usurpador. O sea, él no, dígame. Pero están yendo al mismo punto. En realidad se llama libre albedrío. Exactamente. Exactamente. Y viene, y si profundizamos, viene del árbol del conocimiento, que eso fue lo que hizo la serpiente, ofrecerle a Eva el fruto del conocimiento, diciéndole que ella podía ser como Sí, pero el eso, Señor. eso es una cosa que nosotros sí tenemos que aprender. Y aquí eso es lo que venimos a hacer, aprender. El pecado estaba antes de Adán y Eva. El pecado fue antes. No fueron, Eva y Adán no fueron los primeros que pecaron. La maldad. Fue Satanás. Fue Satanás. Ya. Pero no es que antes de Adán y Eva había- ¿o no? Está en la Biblia eso que usted va a decir. ¿Qué? Según San Génesis, bueno, Génesis sí está en la Biblia. Bueno, ok. Luego vamos a ver cuando Cristo fue a la cruz. A Cristo vienen y lo crucifican y Dios se aleja temporalmente de Cristo. Porque Cristo cargaba el pecado suyo, el pecado mío. Dios no soportó el pecado que cargaba y se alejó. Dios se alejó. Si se alejó de Cristo, que cargaba el pecado de nosotros, De todo el Dios mundo. no se va a alejar de uno. Se va a alejar de uno, se va a ir. Otro ejemplo, el pueblo judío había deambulado por el desierto. Había pecado contra Dios. Y hubo un momento en que Aarón se deja influenciar por el pueblo judío, hicieron el becerro de oro. Entonces, ustedes vean las películas de Semana Santa, pero ahí era donde uno vio donde se formaban aquel becerro de oro y se hacían aquellos Y aquel fiestas, Festín. aquel festín, ¿verdad? Y Dios nuevamente se quiere alejar de ellos, ¿verdad? En Éxodo 33, del 1 al 3, alguien que me lo busque ahí para profundizar un Marlene, poquito. mientras que lo buscan, ¿usted tiene esa cita de la cruz? No, esa no la conté. Ok, voy a compartirla porque es que esa a mí me impacta. Éxodo 33, 33, del 1 al 3. Esa cita de la crucifixión, porque pues, nosotros tenemos la referencia bíblica, que es cuando dice que Dios le dice, Jesús le dice, Elohim, Elohim, lama sabactamí, algo así, que quiere decir, Señor, Salud. gracias, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí está respaldado. Imagínense lo que fue que Jesús sintió. Uy, Dios mío, me se me paran los pelos. Yo no sé qué siente usted. De saber que sobre Cristo, en la cruz, cayeron todos los pecados del mundo. Y los que no habían sido, sino que todos los que están siendo. En ese momento, usted puede tener una idea, a ver, dimensiónelo. Todo el pecado del mundo, desde antes de la creación, en ese momento y después, todos esos pecados cayeron sobre un ser humano. Cristo llevó eso por usted y por mí. ¿Cómo nosotros no vamos a agradecer? ¿Cómo, o sea, por Dios santo, ¿cómo nosotros no vamos a tener gratitud verdadera? No hay una forma de expresar eso. Y que Dios le dio la espalda. El Padre le dio la espalda a su Hijo que estaba muriendo por obediencia en la cruz. Ay, pero nosotros muchas veces decimos, Señor, es que yo soy tan bueno y usted no está conmigo. Y Él llevó el pecado suyo, el mío y el de todos nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos en la cruz. Y Dios le dio la espalda a su Hijo para que dimensionara un poquito también esto que Marlene está hablando, que definitivamente sin santidad nadie puede ver a Dios. Ay, Dios mío, ahora sí estoy en un problema. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo ser santo. Santidad no es perfección. ¿Qué es ser santo? Usted y yo estamos llamados a ser santo porque la santidad es procurar no pecar. La santidad es procurar parecerse lo máximo y llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Nosotros no vamos a poder dejar de pecar. La Biblia dice que aquel que diga que no peca es un mentiroso. Pero nosotros tenemos que anhelar día a día llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y eso solamente lo vamos a poder hacer. La palabra de Dios establece: conocerán la verdad los va a hacer libres. No hay otra manera que usted y yo
ni yendo donde el sacerdote que nos tire agua bendita, ni yendo donde el pastor a que nos exhorte y nos corrija. No, Señor, la santidad, la única forma que llega a su vida y a la mía, y la libertad verdadera es por medio de la palabra de Dios. Y si usted y yo no leemos la palabra de Dios, nunca vamos a poder ser verdaderamente libres, porque lo único que trae libertad de la cautividad y nos da armas contra el enemigo es la palabra de Dios. Porque el mismo Cristo, cuando fue tentado, le dijo a Satanás, escrito está. Solamente, porque el diablo le dijo, postrate delante de mí, te voy a dar los poderes y los reinos de las naciones y del mundo. Escrito está, solamente delante de tu Dios te postrarás y solamente a Él adorarás, dice la palabra del Señor, como una pequeña referencia a cómo tienen que ser las cosas, ¿verdad? Entonces, para cerrar ya el paréntesis, para no ir interrumpiendo tanto a Marlene, por favor, en el nombre de Jesús se los pido, escudriñen las sagradas escrituras, porque es la profecía perfecta, ahí está todo. Y cómo vivir en santidad, pues ahí está también. ¿Lo tiene listo? No, es que estaba buscando. Acá lo tengo. Me levantó que es que ya lo tenía. Se lo leo. Sí lo tenía, pero es que 33 ¿qué? estaba hablando- Del 1 al 3. Del 1 al 3. Ok, dice. El título es Dios promete su presencia. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Empezamos a ver, primero se oye como muy prometedora lo que él empieza a decir, que vayan y que lo va a llevar a la tierra donde fluye leche y miel, y usted dice, uy, qué lindo, ¿verdad? Pero resulta que después dice que vayan solos, porque él se los puede consumir en el camino. O sea, Dios está tan enojado que seguro dice, aquí me los fulmino a todos, ¿verdad? Entonces mejor vayan solos. Pero dice, luego de ahí, Moisés viene e intercede ante Dios, y Dios le dice, ok, voy a continuar, pero saquen el becerro de aquí. Eso sería como que yo vuelva a ustedes. O sea, chiquillos, Dios no va a habitar en nosotros si hay pecado, es mentira. Si nosotros llevamos eso al contexto de nosotros, digamos, eso sería como que Dios nos diga, bueno, hey, yo estoy con usted, pero eso sí, compórtese, ¿verdad? Compórtese. Cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, o lo destruye o se aleja. Ya ahí vimos las dos partes, ¿verdad? Cuando destruyó a unos y cuando Dios se aleja del pecado, ¿verdad? La santidad y el pecado no pueden estar juntos. Vemos que el pecado huye de Dios, como Adán huyó y se escondió. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que a veces hay una persona que es inconversa, chiquillos, y cuando alguien empieza a hablar de Dios le molesta. Se va a encierra el cuarto. O se encierra en el cuarto, o dice cállese ya, o ay, qué majadería, o ustedes ven cómo la gente reacciona. Voy a comenzar de pandereta. Les incomoda. Entonces, eso que dice aquí, digamos, que el pecado, que la santidad y el pecado no pueden estar juntos, esto es verdadero, ¿verdad? Dice, vemos como Adán huyó y se escondió, digamos, él no pudo estar, después de que él había pecado, él no pudo estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Dice que, vamos a ver, aquí ya me perdí. El cristiano que entra en la práctica del pecado pierde, 1, la llenura del Espíritu Santo. Suave. ¿Qué dijo él? El cristiano que entra en la práctica del pecado pierde, número 1, la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, bueno, le voy a poner el caso mío, ¿verdad?
cuando yo estaba en la iglesia cristiana, y ya yo no andaba como volando, ¿verdad, chiquillos? Eso era, ¿verdad? Uno andaba ahí inyectado en las cosas de Dios. Pero resulta que cuando uno empieza a abandonar las cosas de Dios, ¿verdad? Y uno empieza a ya permitirle como el pecado entrar a la vida de uno, uno va perdiendo como esa llenura. Uno va perdiendo eso, chiquillos. Ya uno le va dando como más importancia a la carne, y ya el espíritu lo deja uno por ahí, ¿verdad? Dice, número 2, perdemos el gozo del Señor. Perdemos el gozo del Señor. Número 3. Ey, ¿qué es el gozo del Señor? El gozo del Señor es, Randall, que pase lo que yo pase, yo tengo fe de que Dios está conmigo y que ninguna circunstancia me va a tirar al suelo. O sea, este no depende de circunstancias. Cuando ¿Cómo? tiene el gozo del Señor no depende de circunstancias. Dependo de Dios. Depende de Dios. La semana pasada doña Luz dijo algo que afirma eso. Nosotros no somos o no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos y estamos aquí de paso. Y además uno entiende que pase lo que pase, uno lo ve como propósitos, no como problemas. No como problemas, sino como propósito, porque Dios tiene algo mejor. Entonces, el gozo del Señor es eso, que uno dice, mira, estoy pasando esto, pero ay, no me voy a echar a morir, porque Dios todo lo tiene bajo control. Y no me haga preguntas, que yo dije que si tenían preguntas se las hicieran a ustedes. El otro día en el grupo lo dije, ¿verdad? Lo dije, Carlos. Le digo, voy a predicar, pero si tienen preguntas se las hacen hablando. Y si yo tengo preguntas, ¿a quién se las hago? Entonces, Carlos. Randall. Dice el número 3, se pierde el primer amor. Ajá. Perdemos el primer amor. Chiquillos, cuando uno llegó, digamos, las primeras veces a las cosas de Dios, uno solo deseaba estar en la iglesia y adorando y todo. Y cuando nosotros perdemos el primer amor, qué aburrido, qué cansado. Ahí es donde los amores del mundo nos van envolviendo. Cuando nosotros perdemos el primer amor, ese primer amor, esa emoción que le da a uno, chiquillos, los amores del mundo nos van envolviendo. Dice, cuando le perdemos el temor a Dios, le perdemos el temor al pecado. Ahora un día de estos yo le decía a Randall, estábamos hablando ahí, papaya, dijeron las chiquillas, ¿verdad? Y yo le decía a Randall, qué triste es pecar ahora. Porque antes nosotros pecábamos y no nos importaba. Como dice capitán. Sí, capitán, nosotros pecábamos y no nos importaba. Y uno, ¡ay! Bueno, aquello era felicidad. Qué bonito que es pecar. Y yo le Qué decía a romántico. Randall, ahora nosotros nos vamos y pecamos Y tome chichi. No, ya no puede y no pecar. peca uno en paz, ¿me No, entiendes? por eso. Aunque Y el usted Señor le hace, premedite tome el chichi. pecado, aunque usted premedite el pecado, ¿verdad? Usted dice, voy a ir a hacer tal cosa. Y yo le decía a Randall, ya uno hace algo premeditado, chiquillos, y no lo hace uno tranquilo, ya no le sabe rico, como antes. Porque antes uno pecaba y a uno no le importaba. Porque uno no conocía y uno pensaba que el asunto era más liviano. Pero le digo yo a Randall, eso era como nosotros veníamos el ejemplo de la comida. Antes nosotros comíamos y no nos importaba engordarnos. Pero cuando Y esto nosotros se mete al entramos al gimnasio. gimnasio y le metieron cosas en la jupa, ahora no puede uno ni comer tranquilo, ¿verdad? Nosotros poníamos esos dos ejemplos. Y cuando O sea, saben lo difícil que es bajar, digamos. sí, porque subir- entonces yo ahora los días hablando ahí, le digo yo a Randall, ya uno ni puede comer en paz, ni puede pecar en paz. Le digo yo, porque hay algo que ya, digamos, la conciencia a uno ya no lo deja, ya no lo deja. Mar, ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios. Randall. Me gusta. Randall, ¿qué es el temor a Dios? Sí, es que tengo que hacer caso a la vez de la Yo casa. lo dije, ¿verdad? Temor a Dios no, es que la palabra temor nosotros la interpretamos muy mal interpretada. Ajá. Porque temor no es miedo. Temor es eso, es saber que hay un Señor que es el número uno en mi vida y que tiene el primer lugar, segundo y tercer lugar y todos los lugares son de Él. Y yo por ese temor me someto verdaderamente y únicamente me importa por amor a Él. Es que si no hay amor no puede haber temor. Más que temor. Esa es la palabra. obediencia. Es que ese amor, es que es lo que dice Marlene. Hay un muchacho de la peña que le dicen capitán, él decía, mano, dice, yo antes pecaba,
Pero no conocía la palabra, hermano. Ahora conozco la palabra, dice. Y ahora cuando peco, peco el doble. Dice. Porque ya la conozco. Es que una persona que haya recibido a Cristo verdaderamente en su corazón aborrece el pecado. No puede tolerar el pecado. ¿Por qué? Por el amor a ese que estuvo en la cruz y que llevó todos sus pecados, nuestros pecados sobre él. Ese es el temor a Dios. No es ese miedo que a uno le dicen, es que Dios lo está viendo. O es que el diablillo, me decía mami a mí antes en su ignorancia, porque mami no conocía, que cuando nosotros pecábamos el diablo bailaba en la esquina. Y ese miedo, usted decía, no puedo pecar porque el diablo va a venir a bailar a las esquinas de la casa. No es eso. Bueno, de hecho que no anda muy lejos. Sí, la comparación no Ya, era tan digamos, no, yo siento que está. Sí, pero a usted se lo metían como miedo. A usted se lo metían como miedo. Es real. Si usted abre puertas, Satanás va a venir a su casa y no solo va a estar en las esquinas. Y no bailando en las Y es esquinas. más, no solo necesita abrir puertas. Él va a estar siempre. Les doy esa mala noticia también. Bueno, Pero ahí tenemos- lo voy a corregir, Randall. Porque el diablo no es omnipresente. Él no, puede pero estar- sus obras sí. Sí, pero o sea, Sí. no Y va a los estar siempre. bichillos que le Va- sirven. vamos Vea, a Elías, volviendo al tema del temor, yo quiero preguntarles, ¿cuál es tu nombre? Juan Carlos. Juanca, somos tocayos y no me lo había aprendido. Juanca, usted ha estado enamorado, Yo, realmente enamorado. en la escuela nada más. Ah, En la escuela en, en primer año, en el colegio. ¿Pero qué es? ¿Así, perdidamente enamorado? ¿Era un amor de niño? Bueno, ¿quiénes han estado aquí enamorados? Amén. Realmente, Amén. enamorados. Que aman o están enamorados y aman a su pareja. ¿Ustedes se aman? Yo los veo. Son así, ellos dos, para los que no los conocen, son literalmente una sola carne. Son uña y carne, ¿verdad? Inseparables, desde que yo los Son conozco. Adán y Eva. Desde que yo los conozco. ¿Usted se imagina que ella lo deje? Perdón, Jimmy dice que ya está en la ubicación. Alguien que reciba a Jimmy. Para no cortar la idea, ¿usted se imagina que su esposa lo deje? En el sentido que se muera. No, que se vaya, que se vaya de su casa y que lo deje, que ya no quiera estar con usted. ¿Qué sentimiento te da? Con solo pensarlo, te da tristeza, te da temor. Sí. Y probablemente a Carol también. Ah, semejante toco a cualquiera de las dos. Bueno, lo mismo es con Dios. Al puro principio hablábamos que Dios, o hablábamos con Juanca en la mesa, le decía a Randall que el Señor no es religión, sino es relación. Y el Señor añora estar con nosotros todo el día, todo el tiempo. Es ese enamoramiento. No diga... vamos a ver, el Señor añora estar con nosotros en esa relación. Ahora, ¿qué es lo que pasa si su esposa, a pesar de que ustedes tienen esa relación tan bonita, su esposa se da cuenta que usted le es infiel? Ni quiera Dios. Le vas a romper el corazón y vas a hacer que ella se aleje de vos. Lo mismo sucede cuando nosotros pecamos, porque ahora decía también Randall, Dios es luz y donde hay luz no puede haber oscuridad, y no lo decía Randall, lo dice la palabra. Cuando nosotros pecamos, nosotros alejamos a ese que nos ama casi que incondicionalmente. Lo que pasa es que él no puede permitirse llegar a donde hay pecado, que es lo que dice Marley. Él no puede estar donde hay pecado, entonces tiene que alejarse de nosotros. Y ahí es donde nosotros no nos damos cuenta de que no es que Dios nos abandonó, nosotros no, lo abandonamos primero. Dice la palabra que nosotros contristamos el Espíritu que viene a morar en nosotros cuando lo recibimos. ¿Qué significa la palabra contristar? Lo entristecemos con nuestro pecado. ¿Cómo nosotros podemos seguir pecando si sabemos que cada vez que pecamos, lo hablamos con Gabriel ahora que andábamos en la montaña temprano, nosotros cada vez que pecamos le estamos clavando un clavo en la cruz al Señor? Él está recibiendo ese azote, esa cortadura, ese clavo, cada momento en que nosotros pecamos. Ahora, ¿cómo vamos a desear seguir pecando? Pero ni esa, como esa vibra, ni con ese espíritu, ni con esa emoción, uno no lo busca. O sea, con cualquier fallunazo que usted hace, Sí, ya uno ya no. entonces usted se cae y usted dice, uy, sí, qué mal. ¿Cómo puedo buscarlo más para estar con ese amor?
Entonces, digamos, a veces uno le pasa eso. Uno está bien con Dios, lee la Biblia, lo busca a cualquier hora, porque es en cualquier hora, todo, pero cualquier cosita, ya uno ya anda mal, en todo el día, y cuesta retomarlo. Dime, doña Luz. De eso que él dice, yo tengo, bueno, siempre he dicho que para mí, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, se jaló sus buenas tortas, pero en esas tortas que se jaló él, la fe del rey David fue inmensa. Es un ejemplo a seguir por todos nosotros, porque el rey David creyó en la misericordia de Dios, a pesar de todas las tortas que se jaló, porque vaya que se jaló sus buenas, él confió en la misericordia de Dios y se dio cuenta que adorándolo, bueno, le compuso todos los salmos que se sabe que son hechos por él, un montón, y sabía bien que sí, tenía, o sea, todo en la vida cuesta y las cosas de Dios también cuestan, que para que Dios, agradarle a los ojos de Dios, él tenía que arrepentirse y que buscar de Dios. Pero, ¿qué es lo que yo le admiro? Que él creyó tanto en la misericordia de Dios, que lo buscó y lo buscó y lo buscó, como todos sabemos. Y por supuesto que el corazón de Dios se llenó seguramente de alegría, porque su hijo hizo lo que él quería que hiciera, buscarlo y hacer todo lo que hizo el rey David para ser perdonado. Entonces, él dice que uno se jala tortas, bueno, sí, claro, ¿quién no se las jala? Pero es creer firmemente que la misericordia de Dios nos alcanza, que es tan grande que si nosotros tenemos un arrepentimiento y un convencimiento de que su misericordia nos alcanza, de seguir buscando y buscando y buscando. El pecado nos quita el temor a Dios, por tanto, no se siente tan pecaminoso. Conforme nosotros vamos pecando, nosotros vamos minimizando los pecados. Entonces, lo que antes uno veía, chiquillos, que, uy, qué mal que está hacer eso, ahora uno lo ve muy liviano. Y uno dice, ya me resbala, ¿verdad? Entonces, el número 3 es ser santo porque yo soy santo. Pregunto, ¿alguna vez has visto a Dios hacer cosas que tú haces? La palabra dice, sed imitadores de Cristo. Estamos imitando a Cristo. Yo puedo pecar hoy y que pase un año y después que todo ha pasado. Ahí viene, amor. Yo puedo pecar hoy y pensar en un año después que todo ha pasado, que no tuve consecuencias. Al pueblo de Israel, después de haberle anunciado las consecuencias llegaron siglo y medio después. A veces uno dice, ¿por qué me la jugué? Porque nada pasó. Chiquillos, siglo y medio después le llegaron las consecuencias al pueblo de Israel. Posiblemente ellos dijeron, la jugamos, pecamos y no hubieron consecuencias. Pero las consecuencias llegaron, ¿verdad? En primera de Pedro. Porque los pecados de los padres caerán. Siempre cosecha, llama eso. Siempre cosecha. Y sea como sea, tarde o temprano nos va a llegar el día que nosotros estemos ante Dios ajustando cuentas, nos van a llegar las consecuencias del pecado. Posiblemente ahora que uno dice, me estoy jugando, ahí peco y no pasa nada. Pero el día que nosotros estemos ante la presencia de Dios, las consecuencias de nuestros pecados nos van a llegar. Yo quiero arreglar algo ahí. Resulta usted que por ahí hay una historia en la palabra del Señor que yo no sé, voy a parafrasear, no tengo bien el dato de la cita. ¿Cuántos de aquí creen que Dios mandó a Moisés a libertar al pueblo de Israel? ¿Lo creen? Que Moisés fue el libertador que Dios puso para el pueblo de Israel. Bíblicamente está demostrado. Bien. Resulta que viene Dios y llama a Moisés y lo envía a sacar el pueblo de Israel.
Pero resulta que dicen que Moisés, de camino, Dios le sale al paso para matarlo. ¿Por qué creen ustedes? Lo está enviando a libertar al pueblo de Israel. Dios mismo lo está enviando. ¿Por qué? Si lo está enviando, ¿por qué sale para matarlos? Le sale el paso, le envió un ángel, le sale el paso para matar a Moisés. ¿Por qué? Porque había pecado en Moisés. ¿Cuál era el pecado de Moisés? La desobediencia. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que para pertenecer al pueblo de Israel había que ser circunciso. Ve qué curioso que es Dios, como diría Cantinflas. Está mandando a Moisés a sacar el pueblo y de camino le sale a matarlo. ¿Por qué? Por desobediente. Porque Moisés no se había circuncidado. Ok, usted y a mí Dios nos envió a hacer su obra. A todos los que estamos aquí, no hay una excepción. ¿Será que Dios va a tener que cortar algunas cosas de nosotros? Porque somos unos desobedientes. Porque esto que Marlene está predicando aquí hoy, nos habla usted y a mí de santidad. ¿Okay? Nos habla de santidad. Moisés en ese momento era impuro según las leyes del pueblo de Israel, que Dios había dictado a ellos. Y era el libertador que Dios había enviado, era Moisés. Y lo iba a matar. Ok. A usted y a mí Dios nos ha enviado a cumplir un propósito. Nadie de los que estamos en este lugar estamos por coincidencia. ¿Y cuál será la desobediencia que nosotros tenemos? Porque cuando Marlene toca este tema, hay un montón de cosas que yo nunca había inspeccionado desde, por ejemplo, eso, que nosotros decimos que Dios siempre está con nosotros y estamos viendo que es mentira, porque si usted no tiene santidad, Dios no está con usted. No puede. Punto. Dios no puede estar en un templo impuro. El Espíritu Santo no mora en un templo sucio. Y Moisés en ese momento era desobediente y Dios lo iba a matar. ¿Y nosotros? ¿Cómo andamos en ese sentido, verdad? Hablando de santidad, ¿ok? ¿Qué pregunta más bonita esta que se me viene a la cabeza? ¿Qué pasa si usted y yo nos morimos en este momento? ¿Nos salvamos? Porque lo que hagamos aquí y aquí en adelante, si nos morimos hoy no cuenta. Es lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros hicimos. La salvación no es por obras, es por gracia. Pero una salvación genuina trae a su vida obras de salvación. Ahora que vos tocas el tema de la circuncisión, después en el Nuevo Testamento nos hablan de la circuncisión del corazón, y precisamente a eso es a lo que se refiere. Nosotros tenemos, para saber si genuinamente nosotros hemos sido llamados por el Señor y hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que empezó un proceso de transformación en nosotros. Nadie que realmente haya sido llamado por el Señor no cambia, queda igual. Siempre, siempre, siempre un hijo de Dios, en el momento en que el Señor, por su gracia, se le acerca, lo toca, lo busca, se le presenta, lo baja del caballo como a Pablo, de un patadón, ¿verdad? Y lo hizo comer arena. El Señor empieza un proceso de transformación en la persona. Si usted, hermano, hermana, no ha empezado a sentir cambios en su vida, si usted no toma la decisión también de dejar que el Señor empiece a operar en usted, porque yo digo operar porque el Señor empieza a sacar. Nosotros nacemos con una semilla del pecado en nuestro corazón, y el Señor lo que empieza a hacer a partir de ese momento es abrir nuestro corazón para poder extirparnos esa semilla del pecado. Si usted no ha dejado que el Señor empiece a transformarle la vida, les tengo una noticia: todavía ustedes no conocen y no han aceptado realmente al Señor en su corazón. Tenemos que aprender una cosa: la aceptación del Señor trae transformación inequívocamente, y esa transformación nos lleva a la santidad. No hay, vamos a ver,
No podemos creer en aquellos que dicen que el Señor es tan bueno que nos perdona y nos perdona y nos perdona. Es una obligación de nosotros como cristianos empezar a buscar la santidad y empezar a cambiar las cosas que nos alejan del Señor. Cosas pequeñas, ahí empezamos a ver los cambios, como mis palabras, las palabras que yo utilizo. Cuando yo conozco al Señor, hay palabras que ya no puedo decir porque me hacen sentir incómodo. Empecemos por esas cosas tan sencillas. Los pensamientos. Cuando yo paso y veo una muchacha en minifalda, yo empiezo a atacar esos pensamientos. Ahí empieza el proceso de transformación por cosas sencillas, hasta llegar a nivel, como decía Randall, del hombre perfecto. Y es que la gente se equivoca, porque la gente habla usted habla, es más, usted puede ir a la calle y hacer una encuesta y decir, hijos de Dios, ¿quién? Y mucha gente va a decir, todos. Mira, criaturas es una cosa, y hijos de Dios nacidos de no es otra cosa. Porque la criatura es un ser que tiene el espíritu natural del hombre, pero ella si no tiene discernimiento de pecado, no discierne bien entre el bien y el mal, no le importa. Pero cuando usted viene a Cristo nuevamente, el ser espiritual es el que toma poder suyo. ¿Y cuál es el espíritu? El Espíritu Santo. Cuando la palabra establece que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, la semejanza que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, es el Espíritu Santo, esa es la semejanza. Y entonces ya usted no puede ser más ese ser natural, sino que comienza a ser un ser espiritual. Y eso que dice Carlos, esa operación la hace el Espíritu Santo, ninguna otra cosa. Y el único que nos puede convencer de pecado se llama Espíritu Santo. Así es. No hay ningún otro. La conciencia del hombre no. La conciencia del humano, el espíritu de hombre humano, no puede. El único que puede convencernos de pecado, y la palabra lo dice también, es el Espíritu Santo. Listo. Bueno, estábamos viendo en Primera de Pedro, del 1 al 12, Pedro nos anima a vivir con esperanza. ¿Con esperanza en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Del 13 al 21 nos anima a vivir en santidad. Porque recuerden que sin santidad nadie verá a Dios. El pecado en el que el mundo vive es atractivo para la carne. Y claro que sí. ¿Quién dice que no? Si es lo más rico y chiquillo. Así es. O sea, todo lo malo es rico. es rico, o sea, lo bueno no tanto, porque digamos, la carne se satisface Para el espíritu sí. Para el espíritu sí. Sí, pero o sea, estamos hablando de la carne. Ya. ¿Verdad? De lo Es una realidad, o sea, el que diga que no disfruta los deseos de pecar, está mintiendo, o sea, porque... Pero así como disfruta pecar, después disfruta las consecuencias después, ¿verdad? Nos está tratando de convencer de ir a Santiago un pecado. ¿Quiere que dejemos de pecar, en serio? Ya vamos. Ya hablamos de las consecuencias. Ya hablamos de las consecuencias, Entonces ahí sí. tiene las dos cosas y es decisión de cada quien. Sí, es que ya les hablé las consecuencias y bueno, ya ustedes sabrán, ¿verdad? Pero el que diga que no disfrutan pecar, chiquillos, es que es mentira, o sea, la carne lo llama a uno a muchas cosas, o sea, dice, para terminar aquí, el pecado en el mundo, el pecado en el que el mundo vive es atractivo para la carne, pero destructivo para el alma. Quédense con eso. Sí. Sí. Gracias. Eso no digan que yo Gracias estoy mandando pecado. por la No lo aclaración. digan. En primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia. Era lo que yo a ustedes más antes les decía, ¿verdad? Que cuando nosotros no conocíamos de Cristo, uno disfrutaba pecar, chiquillos. Ahora disfruta uno, no disfruta tanto porque la conciencia no se lo permite, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios y vivir como hijos de las tinieblas. Sería contradictorio. Tenemos que transformar la mente, porque a como pensamos, así nos comportamos. Nosotros tenemos que ir cambiando como eso en la cabeza.
Tenemos que irlo cambiando, porque usted sabe que de la cabeza pasa el corazón y del corazón a los actos. Todo empieza por un pensamiento. Todo empieza, yo empiezo a pensar algo, empiezo a maquinar hasta que metí la pata, ¿verdad? Cada acto que hemos hecho ha sido antes maquinado en nuestra mente. Entonces debemos renovar los pensamientos. Vamos a terminar aquí con Gálatas 5, 16, 25. Alguien que me busque ahí, por favor. ¿Gálatas qué? 5, 16, 25. Terminamos con esta. ¿5 qué? 5, 16 al 25. 25. Espérese un segundo, espérese. Ok. El 16. Es que con una mano me cuesta más. Del 16 al 25. Dele más. Ok. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y estas son estas obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué? ¿Qué es eso? Lascivia. Ah, Sí, no, no. idolatría, Ahorita. hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Así es. Amén. Yo creo que nosotros que nos hacemos llamar cristianos deberíamos de revisar nuestra conversión. Ahí Maciel leía lo que son los frutos de la carne, digamos, y los frutos del espíritu. Yo creo que uno debería de revisarse a ver cuáles tenemos. Y cuando nos revisemos, ahí nos vamos a dar cuenta de qué lado estamos, ¿verdad? Con esto cierro, chiquillos. Yo no sé cuándo se Lascivia dijo ella que quiera. Lascivia. Deseos sexuales que van fuera de lo que de la configuración original, por ponerlo en mis palabras. Exactamente. Exacto. Bueno, ya cierres. Espero que les haya confrontado bastante el tema, así como a mí me lo hizo. Porque aquí hay dos caminos: bien o mal. La palabra del Señor establece muy claro que sin santidad nadie verá a Dios, y aquí no lo dijeron muy bien. Y también dice que a los tibios Él los vomita. Frío o caliente. Entonces usted no puede vivir en un paquetico light, como nos enseña hoy. Hoy la corriente que hay a nosotros nos dice que todo es permitido, que últimamente si usted no es homosexual, que por lo menos los tolere, ¿verdad? Nos quieren decir que nosotros tenemos que aceptar el aborto Clínico. dejará de ser pecado solo porque le agregan una palabra, ¿verdad? Con un método. La palabra del Señor establece: no os acostumbréis, no os conforméis a este siglo. Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos en el que ya no hay temor de Dios. Estamos viviendo tiempos además en que la gente ya no cree en Dios. Yo a ustedes les doy una palabra profética en el nombre de Jesús. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud en Egipto, ustedes saben que hubieron muchos años y años y años en los que murió el patriarca, que era Israel, murieron los hijos, y todas las personas que conocieron a Dios murieron. Entonces ya el pueblo ya no sabía quién era Dios.
No sabían si había un verdadero poder en él. Se acostumbraron al siglo en el que ellos vivían. Se acostumbraron a que vivían con gente que era pagana, que eran idólatras, que hacían cosas abominables delante del Señor. Hoy en día nosotros no vivimos algo diferente. Nosotros estamos metidos en un mundo que nos dice que no hay un Dios poderoso, que no hay un Dios que puede resucitar muertos, que no hay un Dios que puede sanar enfermos, que no hay un Dios que puede meter las manos por sus hijos en cualquier momento que nosotros se lo pidamos con fe. Estamos viviendo un tiempo de que realmente es un liberador el que tiene que venir, es nuestro Señor Jesucristo, no es nadie más. ¿Por qué? Porque adolecemos verdaderamente la presencia del Espíritu Santo en el mundo. Nosotros somos digámoslo así, somos un Moisés del nuevo milenio, de este tiempo, porque somos poquitos ya los que creemos verdaderamente que el Espíritu Santo de Dios tiene poder. Y hay muchos que nos vuelven a ver raro. Hay muchos que nos vuelven a ver como bicharracos raros, como retrógradas, porque nosotros simplemente creemos en lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso que está ahí tiene poder. Y la palabra profética que yo quiero derramar sobre sus vidas es que si usted y yo nos sometemos a la santidad, todo eso que está ahí escrito se va a hacer vivo. Porque Cristo lo dijo, mayores cosas harán los que vienen después de mí. Esa palabra es para ustedes y es para mí. Amén. Si la creemos verdaderamente. Vivamos en santidad. Vivamos en santidad, chiquillos. Estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Y si usted y yo no la procuramos, nos quedamos aquí simple y sencillamente. Simple y sencillamente. Ahí les voy a tirar esta bola. No me contesta. ¿Qué pasaría hoy si Dios lo llama a usted? ¿Qué pasaría en esta noche? ¿Estamos listos? Si nos morimos, ya no hay más allá para usted. O si el Señor nos mandara a llamar hoy a las nubes. Le va a mandar un WhatsApp. En el mejor de los casos, Carlos. Ajá. Pero si nuestra partida es individual de momento y ya nosotros no tenemos más que hacer. Recuerde que cuando se habla que en el seno de Abraham estaba Lázaro, y el rico ¿dónde estaba? Estaba recibiendo castigo, todavía no infierno, porque no hay nadie en el infierno todavía. Pero él decía, manda a Lázaro que moje con una gota la punta de mi lengua. Y resulta y sucede que no podía pasar, porque de aquí y allá y de allá y de aquí no hay pasada para ninguno de los dos lugares. Por eso, como usted dijo ahora, Randall, disculpa que te interrumpa, lo que hagamos acá es lo que va a definir nuestra eternidad. O sea, lo que hagamos en el sentido de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque es por gracia. Nadie obtiene la salvación porque es esto, o es aquello, o porque es muy carga, o porque le da de comer a los pobres, o porque cuida a todos los perritos. No, es por aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Efesios 2:8-9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claro, pero es muy importante, perdón, vuelvo a interrumpir, lo que vos decías ahora, no podemos ser salvos, pretender tener fe, y que es como, yo siempre le he hecho esta comparación. Usted llega, toma una semilla de aguacate, la siembra, y usted espera que ese árbol crezca y algún día le dé aguacates. Porque si usted siembra una semilla de aguacate esperando obtener un árbol de aguacate y que nunca te dé aguacates, mejor sembrar un árbol de pino, porque lo que quieres es sombra. Y yo pienso que Jesús es lo mismo con nosotros. Llega Jimmy a Cristo, lo recibe en su corazón, vive una vida agradable para él, pero Jimmy sí es un cristiano que nunca comparte el evangelio, que le importa si los otros se pierden o no se pierden. O sea, no podemos ser tan egoístas para no compartir este amor que realmente, como le decía a Silvia ahora que venimos en el carro, que es que te conquista. Es que Jesús te conquista. O sea, y tal vez lo digo con sonrisa porque es como cuando todos aquí algún día nos hemos enamorado. Y usted sabe, cuando usted se enamora, es una comparación tal vez muy baja, pero de alguien, y usted escucha el nombre de esa persona, y estás enamorado y todo va bien, y te llama y te manda un mensaje, vos te pones contento.
Es igual con Jesús, cuando Jesús de verdad nos enamora y nos lleva a ese amor perfecto, a ese amor único que no se explica, es cómo no lo vas a compartir. O sea, cómo no lo vas a compartir. Entonces, es muy importante eso que vos decís. ¿Cómo vamos a ser cristianos sin obras? O sea, no podemos ser un árbol de aguacate que lo sembramos para que dé sombra. No, tiene que dar aguacates, tiene que dar fruto. Recuerde que un cristiano no religión, un cristiano que ama a Jesús, se reproduce en las obras que Cristo se produjo. Una señal verdadera de que usted nació de nuevo es darle sus frutos que Cristo dio cuando vino al mundo. Todos, milagros. No nos vayamos solo a que qué fácil agarrar 5,000 y comprar un paquete de arroz y unos flores. No. Ok, pero sí hay una cosa clarita que está en la palabra del Señor también, que Él establece, que cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, también a veces nos lo pone muy fácil, porque dicen, sí, resulta que Dios va a borrar todos los actos del libro de la vida. Lo único que va a ver ahí es el nombre. Me va a quitar de los libros pequeños, me va a poner el libro de la vida y va a estar el nombre mío. Pero resulta que nos encontramos por ahí un pasaje también que dice que va a venir una persona y dice, Señor, aquí estoy, yo eché demonios fuera en tu nombre, hice sanidades en tu nombre. Y le va a decir, pero yo estuve hambriento y no me diste comer. Estuve sediento y no me diste ver. Estuve sin ropa y no me abrigaste. Estuve en el hospital y tampoco me visitaste y en la cárcel. Y le va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad. Vayan con su padre. Por Dios santo, quiere decir que sí. Quiere decir que sí. Y viceversa. ¿Okay? Si usted lo hizo, va a decir, pasen adelante, vengan, cenen conmigo, moren aquí. Parafraseado. Quiere decir que sí. Una verdadera salvación genuina tiene todo eso. Pero comencemos por lo más básico. Arranquemos todo pecado que hay en nuestra vida. De raíz. De raíz, ser santos, porque yo soy santo como Marlon lo enseñó. Ok, no es si quiero. Es que tengo que ser santo. Y recuerde que santidad no es perfección. Santidad es procurar no pecar. No sé si alguien tiene algo más. Ajá. Ahora que Randall nos hablaba de que el Señor está cerca, créanlo, el Señor está cerca, y se me vino a la mente la parábola de las 10 vírgenes. Todos la han leído, o hay alguno que no la conozca. De los nuevos, la parábola de las 10 vírgenes. Parafraseándola un poquito, el Señor compara esta historia con la venida del Hijo, la segunda venida, y dice que hay 10 vírgenes que son la iglesia, que somos nosotros, que están esperándolo para su segunda venida. La historia la cuenta el Señor como 10 novias vírgenes que están esperando a su esposo para el matrimonio. Recordemos que la palabra nos dice que cuando el Señor venga por segunda vez y nos eleve a los que están vivos y resucite a los que están muertos primero, a eso se llaman las bodas del Cordero, que es cuando el Señor venga a recoger a su santa iglesia. Entonces, él utiliza la parábola de las 10 vírgenes para decir que habían un grupo de novias, o todas la estaban esperando, pero pasó mucho tiempo, el novio tardaba mucho en llegar, se hizo la noche, incluso se quedaron dormidas, pero había un grupo de vírgenes que eran precavidas y guardaron aceite para tener las lámparas encendidas para cuando llegara el novio poder alumbrar el camino y recibirlo. Pero había dentro de esas 10 novias otro grupo de vírgenes que no fueron precavidas. Cuando el Señor nos menciona el aceite, ustedes saben, vamos a ver si a alguien le llega, ¿qué significa el aceite en esta parábola? La palabra de Dios. La santidad. Luz. Casi, vamos a ver a alguien más. Creo que está como unción. Exactamente, eso es. El aceite significa la unción. Entonces, para entenderlo, tenemos que transformar la palabra aceite por unción. Eso, el Señor nos está hablando a nosotros. Y la unción del Espíritu Santo, que significa que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, solo se puede mantener si caminamos en santidad. Es decir, apartar. Exactamente, y que el Señor te separó para Él, ¿verdad? Pero es el toque del Señor, y con la unción viene la llenura del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede morar dentro del templo si el templo está sucio, si hay pecado. Entonces, cuando las novias, que no dice, ahí el grupo de novias que no fueron precavidas, fue que se les gastó el aceite. ¿Qué fue lo que les pasó? Perdieron la unción. Y yo les pregunto, en este momento, si en este momento nos morimos, o si en este momento, porque nadie sabe el momento, en 5 minutos son las bodas del Cordero.
ustedes tienen la lámpara llena, tienen el aceite, tienen la unción del Espíritu Santo para poder ser dignos de entrar a las bodas del Cordero. Porque las 5 novias, donde vieron que el novio venía llegando, se fueron en carrera para la pulpe, tocaron, llenaron de aceite, y cuando volvieron el Señor les cerró las puertas. Y cuando le dijeron, Señor, aquí estamos, el Señor se volvió y les dijo, no los conozco, no las conozco. Entonces, tenemos que estar preparados, y la única manera de estar preparados es manteniendo la unción que el Señor nos dio en el momento en que la conocimos, ese llenura del Espíritu Santo, caminando en santidad. Que para el hombre es difícil, pero para aquel que está lleno del Espíritu Santo se vuelve fácil, porque el que te libera, el que te enseña, el que te da discernimiento sobre lo bueno y lo malo es el Espíritu Santo, y ahí es donde nosotros tenemos que dejarnos influenciar por él. Una cosa que yo me digo a mí misma y se la dejo a todos como para que lo piensen. ¿Será que nosotros no podemos decir como Pablo, hagan todo lo que yo hago? Que a veces ni siquiera podemos hablarle a otra persona de que se está equivocando, porque no podemos decir como Pablo, hagan lo que yo hago, porque por medio de mis errores, de mis humanidades, de mis equivocaciones, o más bien así, de mis pecados, yo no puedo decir como Pablo, hagan todo lo que yo hago, porque quizás no tengo la suficiente testimonio para poder decirlo. Y sería muy bueno, yo espero que todos ustedes sí puedan, tal vez que yo no pueda, pero que ustedes sí puedan decir como Pablo, hagan todo lo que yo hago, porque lo que ustedes, Dios primero, estén haciendo es perfecto a los ojos de Dios. El Pablo es imitador es medio orgulloso de Cristo. O sea, bueno, no sé si alguien más quiere expresar algo o ya despedimos la reunión. ¿Alguna duda? Bueno, oramos. Ojalá que nos quedemos bien confrontados para que el día de mañana todos nos vayamos con nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Porque no va a ser si viene, no, va a venir. Bueno.